Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM, en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Así es. Ah, ya sé, porque antes vino Gaja aquí a manipular mi teléfono porque yo le habló en alemán el desgraciado al teléfono y el teléfono funcionó. Aquí don Fausto Ortiz me dice, ya tranquilo, tranquilo, porque yo ya le quería saltar al cuello, pues no hay derecho. Le hablan en ese idioma. Muy buenos días también a la gente que nos escucha y nos ve a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor, Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos como en todas las redes sociales, rtp.es. Y como dijo el líder Tralala, nuestro invitado ya está aquí, pero primero la frase del líder Tralala, a quien ambos dos conocimos perfectamente. Conocemos porque el líder Tralala está vivo. ¡Rápido! Lo digo, esa corrupta nunca miente con la fecha del periódico. Casi le digo, oye, eres un genio, ¿no? Si ponen la de ayer o la de mañana no venden un papel, pues, ¿no? Pero casi le digo, pero me quedé callado mejor. Hoy día dice que es miércoles 8 de julio y los dos dicen que es miércoles 8 de julio. Debe ser miércoles 8 de julio. Sí, con toda seguridad, porque estos dos no coinciden en nada. Pues, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno. Yo creo que uno tiene que coincidir cuando algo es, por ejemplo, con algo que es axiomático. El señor que es economista sabe mejor que yo lo que es un axioma, no era una verdad que no necesita ser demostrada. Gracias. Todavía me acuerdo. Ya. Sí, pues, por ejemplo, la fecha. Ninguno va a poner la fecha distinta, ¿no? Pero ahí casi no concuerdan en todo porque el uno ha jurado una cruzada santa de que como no hay oposición en su opinión, ellos tienen que ser la oposición. No, señor, la oposición, los diarios tienen que ser prensa, no órganos políticos, no partidos políticos, por más ego que tengan sus directores. Y o algunos de los que trabajan ahí que escriben pendejadas, como ayer el señor Payares, que se puso a hablar de que la política había manchado al fútbol por la petición de Trump a Infantino de que juegue Balogún, Bulagán, como se pronuncie, y que el otro le dijo que bueno, vea, señor Payares, en 1962 el Mundial fue en Chile a raíz del terremoto. Terrible, el más grande, 9,5. No ha habido un terremoto que se parezca, por suerte fue en el sur de Chile, para desgracia de la poca gente que vivía allí. Y en el partido de semifinal lo expulsaron a Garrincha y a un jugador chileno. Ganó Brasil 4-2 ese partido. O sea que Garrincha, Pelé estaba lesionado porque lo rompieron de entrada. En ese tiempo en el fútbol entraban a romper. Yo quiero saber cuánto hubiera durado Messi en ese fútbol. Eso era una guerra. Bueno, entonces no había Pelé. Brasil se había tirado el mundial con Garrincha y Amarildo. Un nombre que seguramente el señor Payares no sabe ni quién es. Ya. Entonces, ¿qué hizo el Palacio de Itamaraty, la Cancillería brasilera? El presidente de Estados Unidos de Brasil le pidieron a la FIFA que le revierta la tarjeta para jugar la final. Lo del gringuito, esto era para jugar octavos de final, o sea, no, la final. Habían expulsado a Garrincha y a un chileno. Y el árbitro no vio la jugada, el que le señala la jugada es el juez de línea, estaba al ladito. Entonces la FIFA pues, quería ayudar, pues Chile, el terremoto. Entonces, dicen, no, pues el que la señaló fue el juez de línea, preguntémosle al juez de línea. Verá que era 1962, ¿no? El juez de línea era uruguayo y se había ido, adivine a dónde, a Uruguay. Entonces no hubo cómo preguntarle. ¿Sabe lo que resolvió la FIFA? Que en esa duda, pues, como no se le había podido preguntar al que vio, le levantaron la suspensión y Garrincha jugó la final que Brasil ganó 3-1 después de ir perdiendo 1-0. ¡La final! Pero en el artículo que usted publicó en esta, ¿no? Se olvidó de ese. Habló de varios incidentes que han habido bastantes políticos y mundiales, ¿no? Pero ese no lo mencionó. Ah, no, obviamente, no era Trump. Era Brasil. No.
Al chileno no lo perdonaron. Ese no pudo jugar por el tercero y cuarto puesto. ¿Pues sabe por qué? Por la típica zapada, pues. Acuérdense que en 1962 el presidente de la FIFA era Sir Stanley Rose, un inglés. ¿Sabe lo que dijo el idiota este chileno? ¿Qué dijo? Que a él lo habían expulsado porque como el árbitro Yamazaki era japonés, no lo entendía. Resulta que el señor Arturo Yamazaki había nacido en el Perú, obviamente hijo de japoneses, y hablaba mejor castellano probablemente que el chileno, porque en el Perú hablan mejor castellano que en Chile aún. Porque en Chile hacen M el idioma, ¿no? Aunque se resientan los chilenos, porque quiere que te diga a cada rato un obona. Así ya, vamos. Así que, señor, cuando vaya a pretender dar cátedra de moral en lo que sea, infórmese. No cuesta nada. Nada. Ay, perdón, yo no sabía. Mi buen amigo, el doctor Mario Canesa, ayer en el programa, o anteayer, contó la anécdota. Para la final le suspendieron. Estaba expulsado. No había nada que preguntarle al juez de línea si el árbitro lo expulsó. Aquí, ¿qué pasó aquí? La FIFA no es que le tiene miedo a Trump, no, sino que por la misma idéntica jugada que expulsaron al gringo, no lo expulsaron a Messi el primer partido. No, Messi es intocable. Es un genio, perdón, es un genio. Es un jugador fuera de serie, es un deslotado, está en el Olimpo, así como su amigo, el expresidente, hablaba de la diosa del Olimpo. Messi está en los dioses del Olimpo, con Pelé, con Di Stéfano, con Maradona, con Cruyff, porque han habido grandes jugadores, ¿no? Está en ese Olimpo. Ahora, Júpiter era uno solo. Cada uno dirá quién es Júpiter. Pero nada más que eso. Y yo sí soy de los que... Yo vi el partido de Egipto-Argentina. Pero los dioses del Olimpo patean mal los penales. Es que los dioses del Olimpo no jugaban fútbol. Acuérdense que el fútbol se inventó después. Entonces, usted es malo, oiga. Ya me di cuenta que usted es malo. Es malo. Oiga, alguien que es ministro de Economía y Finanzas, el dueño de la chequera, es malo por definición, pues si no le paga a la gente. Forma parte del requisito. Es parte del requisito, ¿no es cierto? Hay un aparato en Carondelet que se llama el balómetro. Entonces, cuando alguien lo propone para, yo no sé si, como miden, no creo que sea como miden el aceite, ¿no? Pero mídenle de alguna manera, un termómetro le de poner, termómetro, balómetro. Este no es un programa de fútbol. Yo vi el partido de Argentina. A ver, señores, yo viví un año entero en la Argentina. Tengo grandes recuerdos de la Argentina. Tengo muchos. Tenía muchos amigos argentinos porque la gran mayoría desaparecieron en la represión. Pero yo estuve en Argentina en el año 73, que fue un año muy movidito. ¿Ya? Y de allí, por cuestiones de trabajo, tuve que ir a la Argentina muchas veces con la maldita convertibilidad, qué caro que era Buenos Aires. Y luego, como mi hija menor estudió allá 4 años y medio en la Pontificia Universidad Católica Argentina, iba 2 veces al año en vacaciones para verla. O sea que yo contra Argentina no tengo nada. Es más, uno de mis más grandes y directos amigos, al que lo aprecio sobremanera, es al doctor Pedro Gómez Centurión Risotti, mi pana. Y viste, San Pedro de Buenos Aires él. Así que yo soy San Rodolfo de Guayaquil, que usted da fe, ¿no es cierto? Él es San Pedro de Buenos Aires. Si yo no tengo nada contra Argentina, nada. Pero la FIFA es una entidad mafiosa. Ayer ese árbitro, vea, hay un escándalo. ¿Egipto en qué continente queda, don Fausto Ortiz, nuestro invitado de hoy? El economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas en la primera época del reinado, ¿qué digo? Del gobierno prolongado del presidente Correa. Luego se pelearon porque el economista Ortiz es un hombre decente y honrado, y cuando le pidieron que firme una pendejada, dijo, me voy. Es que si no firmas te vas. Me voy. Sí. Oiga, cuando uno es una persona decente y formada, me voy, pues. Pero el señor tiene la conciencia tranquila. En cambio, el que le amenazó y todos los círculos de perros encabezados por un enfermo mental, cuyo nombre ni voy a pronunciar porque se me daña el día. Así que yo no tengo nada contra la Argentina. Admiro y quiero a Argentina. Yo soy de los que piensan que los argentinos dentro de Argentina son la gente más amable del mundo. Y fuera, y no tienen la culpa de Buenos Aires haya tenido el subte antes que Madrid, pues.
y antes que Moscú. No me acuerdo si antes que París. Sé que Londres, que fue el primero, el underground, y el subway de Nueva York son anteriores. A principios del siglo XX, Argentina era uno de los 5 países más ricos del mundo. ¡Del mundo! El Buenos Aires de principios del siglo XX, todo el resto de Latinoamérica eran chozas al lado de eso. Y bueno, entonces uno es sobradito, pues cuando tiene lo que tiene. Pero ayer el arbitraje dio vergüenza. Aunque todos los miembros del panel del programa de mi buen amigo, el doctor Mario Caneso Neto, a quien estimo, aprecio y respeto, se hayan puesto la camiseta de la solidaridad sudamericana y que ahí no pasó nada y que todo estuvo bien. Vimos 2 partidos distintos. Toda la prensa europea, pues yo le pregunté a don Fausto dónde quedaba Egipto. No queda en Europa, ¿no? Toda la prensa europea dice que fue un atraco. Pero bueno, a ver, don Fausto. Fútbol aparte. El domingo hay clásico. Es que él se ríe porque después de ver el mundial hay que ser un... Yo voy a ir, obviamente, ¿no? Pero voy a ir sabiendo que voy a contemplar un juego poco parecido a lo que hemos estado viendo. Oye, en la mitad del tiempo de Brasil con Noruega, pusimos pues el partido de Melec con Manta. No, con Delfín. Con Delfín. Pero usted es masoquista. Pero, pero cuando en ese medio tiempo metió el gol en Melec, Sí. y ahí no me enteré cómo terminó el partido. 1-1. Ah, ok, terminó 1-1. Pero el gol que meten tanto el Delfín como el Melec son goles que ni Messi ni Cristiano Ronaldo los hacen, ¿no? De lo malos que son. Pues. Claro. A ver, a la reja. Primero que nada, se han dado muchas cifras. Una de ellas es la de la inversión extranjera. Y uno de los diarios dijo que, a ver, que el tema de la cifra de la inversión extranjera hay que hablar con pinzas porque mucho es reinversión. Explíqueme bien, porque usted sabe que yo soy limitadito, ¿no? Despacito. Sí, quizás primero cuantifiquémosla. A ver. El primer trimestre del año 2026, el actual, está como en 430 millones de dólares la inversión extranjera directa. Comparado con el trimestre, con el mismo del 2025. Cuando lo miras contra el año anterior, el mismo trimestre, ha crecido 89%. ¡Ah! Es decir, no puede ser, ahí hay algo raro. Pasa de 230, digamos, a 430. O sea, casi la duplica para hablar en castellano. Sí. Y comparado contra el 2024. Quizás la triplica. Achú. Porque mira que casi necesita la palabra usted. Sí, cuidado. Mira que la inversión extranjera directa. ¿Qué significa inversión extranjera directa? Es la plata que ingresa desde el exterior. Plata, bien sea no en papeles, forma de capital o bien sea en forma de crédito. Ya. Eso es plata. Ya, es plata. Ya, entonces, y es el neto, ¿verdad? Porque esta plata también sale plata. Obvio. Te queda un valor, es el neto. Te queda un valor ahí neto. 432. Este primer trimestre. Trimestre, o sea, enero, febrero, marzo. Es correcto. Ya. Entonces, ya el año pasado, la inversión extranjera directa fue unos 1.300 millones de dólares. En todo el año. En todo el año. Que fue quizás 4 veces o 3 veces más que la del año previo. Y la misma cantidad en tamaño frente al año anterior también. Entonces, la cifra de la inversión extranjera directa históricamente ha representado el 0.7% del Producto Interno Bruto. Puntos, o sea, no llega ni al 1. 7 décimas. Sí, no llega al 1%. Punto. Así es, no llega al 1%. Entonces, en un Producto Interno Bruto, para poner un número fácil de multiplicar, 100.000 millones. de 100.000 millones de dólares, la inversión extranjera directa ha sido 700 millones de dólares. Eso como en promedio. ¿Ya? Pero el primer año del presidente Noboa y el último año del presidente Lasso, esa inversión llegó a 0.3, o sea, a la tercera parte del 1%. ¿Ya? O sea, a menos de la mitad del 0.7. A menos de la mitad del promedio histórico. ¿Ya? Y entonces el año pasado ya alcanzó unos 1.400 millones de dólares cuando la economía... Que ya es un 1.4 del haber. Claro, cuando la economía ya estaba en 125.000 millones, entonces ya estabas un poquito arriba del 1%. Es decir, estabas sobre el promedio histórico. Pero ahí hay un detalle, que es lo que tú mencionabas al arranque. Ahí está el detalle, claro, en una obra. Entonces, ahí está indicándote que alguna parte de esa inversión extranjera directa tiene que ver con la reinversión. Pero, corrija si empiezo a desvariar. La reinversión es cuando yo me gano una plata y en vez de irme a gastar a Las Vegas con 10 amigas, la reinvierto en mi negocio o en otro negocio en el mismo país.
Sí, pero no me la llevé. así es. Ah, Sí, pero es que, bueno, ahí yo supongo que la parte técnica, el central la tiene bastante bien manejada y supongo que está bastante bien observado por el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, porque estamos dentro del programa con el Fondo Monetario, por lo tanto, esa metodología debe ser una metodología estándar. ya. O sea, no es una zapada nuestra, es una metodología usual. Debe ser, porque si no, el Fondo Te Monetario hubiera ya se lo dicho hubiera, te hubiera dicho, hey. salvo que sea el árbitro y sea Argentina. Ya. Ya, ok. Ya. Sí, bueno. Ya. Entonces, pero escuchando solamente el concepto, es una reinversión. Entonces, a mí yo diría, es como si yo hubiera mandado la plata al exterior y me la devuelves para reinversión, al final se me netea. Pero en este caso, esa reinversión es positiva y te da un monto de inversión extranjera directa. En todo caso, como así está contabilizado el año anterior y este año lleva la misma consistencia, por lo tanto son 2 años comparables. Por lo tanto, Ya. para mí es comparable. Pues, al final del día lo que me interesa es que sean comparables, Claro. al menos el 25 como el Sí, 26. que no va usted comparar el 21 con el 20 porque es zapada o el 20 con el 19 Sí, porque sí, es zapada. sí, A ver, pues. una pregunta. Eso fue enero a marzo. Es correcto. Después de marzo viene abril, ¿no? Sí, Abril, mayo, junio. el segundo trimestre. Segundo trimestre del cual el día que el central nos dé la cifra de junio, los primeros 10 o 15 días de julio hay que ir a la Catedral Metropolitana a pedir un Te Deum para dar gracias a Dios. ¿Cuándo aparecerá ese trimestre? Si la de marzo aparece en julio, Ya, este aparecerá en octubre. sí, o sea, es 3 meses ¿Me después. puede explicar cómo un niño de 7 años en una película Filadelfia, Oscar para Tom Hanks por esa película además, ¿por qué algo que termina en marzo me dan en julio y algo que termina en junio me dan en octubre? ¿Qué es lo que nos pasa? Que somos brutos, que no tenemos, no hemos todavía llegado, no hablo de inteligencia artificial, de softwares de mediano calibre, pues no estoy pidiendo los que tienen el primer mundo, pero no debe de ser tan complicado. O sea, yo le acepto un mes de delay, pero no 3. A ver, inclusive yo aceptaría un poco el trimestre que se demora en dar la información de crecimiento económico, porque el crecimiento económico es una situación muy compleja, consumo, inversión, gobierno. Sí, inversión extranjera no. No, y mucha encuesta, ¿verdad? Sí, entonces vas tabulando y puede tomarte algún tiempo. Pero inclusive la información del crecimiento económico ya te la están dando mensual desde hace un par de años, que no ocurría hace tiempo, y te la están dando más actualizada. Porque ahora en julio nos dieron el dato del primer trimestre de crecimiento económico del año 2026, que fue de 2.06%, pero ya tenemos la información de abril también, ¿Qué dice abril? que es menos del 1,5%. Entonces, te está diciendo que el cuatrimestre está en el 2%. ¿Y por qué se cayó al 1,5 de abril? ¿Qué pasó? Hay que ir viendo si es que eso tiene que ver con el impuesto que le pusieron el 15% a los productos que fueron sacados a su exoneración, si tiene que ver con el incremento de los precios de los combustibles, hay algún tipo de expectativa también. Pero regresando a la inversión extranjera directa, sí es como demorado esa cifra, igual que las remesas, ¿verdad? Las remesas también te la dan igualito de forma trimestral con un trimestre de atraso. ¿Por qué? Ya, entonces eso de ahí es algo que Central tendría que ir trabajando y ya se ve que lo han hecho en la información del Producto Interno Bruto, entonces seguramente debe estar avanzando hacia esa otra información que no debe estar tan atrasada. Una pregunta, El comercio exterior está atrasado también como un par de meses, ¿no? ¿Cómo entran las remesas aquí? Básicamente entran por transferencias bancarias, que son las que se pueden computar además, porque el que trae Pepito de la casa de Queens a Biblián, esa no hay como contarla. No. O sea que las remesas son más de lo que decimos, porque hay mucha que viene y va. O sea, viene de allá en billetes. Sí. Usted sabe que hasta $10,000 usted no está obligado a declarar. Claro, pero entra y sale también, ¿no? Entra y sale también. Ahora, las remesas viene por la banca, viene por los canales, digamos, estas empresas que trabajan en el tema de remesas, pero el 70% de las remesas, un poquito más, vienen de Estados Unidos. Qué raro. ¿Ya? Entonces, porque allá está nuestra
población migrante mayoritariamente está ¿No vio el Mundial allá. cómo eran los estadios bañados con los colores de la selección? Quizás se nos baje un poquito la remesa del mes de junio. Sí, porque hay que gastar, puta, carísimo, un asalto ese Mundial. Sí. Pero bueno. Entonces, inversión extranjera, remesas, vienen con un trimestre de rezago. Alguien me decía, ¿Cómo va las remesas el primer trimestre? va creciendo frente al primer trimestre del año pasado, Ah, qué bueno. un poquito menos del 10%. Pero qué bueno, mientras crezca. Sí, es un buen crecimiento y hay que compararla, como usted lo hizo hace un rato, contra el mismo trimestre. Porque me decía alguien, oiga, pero han caído contra diciembre. Sí, pero no compares diciembre Oiga, con el primer trimestre. o sea, no se ha sabido. Ya, pues Sí, cómo entonces- comparar. Oiga, pero el fin de semana siguiente que terminó el Día de la Madre se vendió menos. Meterle un trompón por idiota. Claro, sí. Entonces hay fechas especiales, ¿no? Las ventas en ciertos almacenes, el Día de la Madre es la venta de la mitad del año, Y digamos, la ¿no? otra mitad es Navidad. Sí, entonces Y para los floricultores, Valentín es el año. es correcto, así es. Porque así. si tiene un mal Valentín, laca. Así es. Entonces, pero bueno, está en esa información de sector externo, son buenos números, que la inversión ¿Qué extranjera tan directa son buenos números, no son capaces de mover, No son excelentes, no son la octava maravilla del mundo, pero son buenos. pueden ser excelentes, pero no son capaces por sí solos de mover el crecimiento económico o de mover el empleo. Pero socialmente es importante que venga remesas a los sectores marginales que usted señalaba, las provincias de la zona austral, digamos. Azuay, Azogue, Azuay, algo del oriente, también algo en la costa, algo más arriba. Entonces, Oiga, a esos sectores rurales es una ayuda enorme. Pero la cantidad es importante, ¿no? Las remesas en el año completo fueron casi 8.000 millones de dólares del año anterior. Eso es una cantidad elevado. Si pensamos que las ventas... 8.000 millones, o sea que solo le ganó el Camarón. Sí. Él le ganó a todos los demás. Como fuente de ingreso de divisas, sí. Sí. Es importante. ¿Quiere oír un chiste? Dele. El imbécil de Pedro Sánchez, el del Perú, Ya. quiere anular las elecciones porque ¿por qué tienen que votar los peruanos que están en el exterior si ellos no viven allí, no hacen nada allí? Y entonces le contestaron, oiga, pero el año pasado mandaron 5.200 millones, pero los nuestros mandaron 8.000. Quiere decir que hay más ecuatorianos afuera que peruanos afuera, porque la economía peruana está sin duda mucho mejor que la nuestra. Sí, seguramente. Esa es la regla. Sí, podría ser esa la relación. Porque igual 5.200 millones a la gente que le llega le salva la vida. Claro, pero mira, en proporción, Poblacional es una locura. El Salvador es una locura. Ah, no, El Salvador, es que El Salvador vive de eso. El Salvador, su principal producto de exportación es gente, digamos. Es una locura. Honduras anda no al mismo nivel, pero también es... Sí. Usted le quita las remesas y... Pero ya nuestras remesas están siendo un valor de 8.000 millones de dólares frente a un Producto Interno Bruto el año pasado a 125.000 millones, es menor en tamaño en relación al tamaño de la economía de lo que era en el año 2006, 7 y 8. ¿Ya? Porque allí era como un 7% del PIB, hoy día está en un 6,5% del PIB. Claro, o sea, pero, es que pero era no porque había menos plata en las remesas, sino porque el tamaño del PIB era más chico. Sí, digamos, pero ¿cuánto impacta, digamos, no? Más impactaba antes que hoy día, pero sigue siendo un tamaño muy, muy fuerte. Ya, perfecto. Ok. Ahora, ventas. Porque eso es lo que... La economía, la people, es ventas. ¿Cómo está eso? Sí, ese es otro tema importante porque es importante no confundirnos, ¿no? A ver. Los datos de ventas oficiales, ¿hasta cuándo están? Están hasta el mes de abril. Ah, por lo menos están un mes más que los oficiales. El presidente de la República ya nos da datos hasta junio, porque obviamente él tiene mejor información que la oficial, digamos. No vacile. El presidente de la República, cuando habla de ventas, te está hablando de ventas del mes pasado que cerró, digamos. O sea, el primer semestre. Claro, entonces, pero ya hay datos oficiales que uno entra a la página web del CRI. Tenemos un cuatrimestre oficial. Hay un cuatrimestre oficial. ¿Cuánto ha crecido las ventas? Han crecido casi 12%. ¿Qué tan bueno es eso? El año anterior crecía poquito menos el 6%. O sea, estamos creciendo a doble ritmo. En ventas. En ventas. Defíname ventas. Que para usted, que ustedes los economistas hablan
un lenguaje que a veces no significa lo mismo que lo que dice el diccionario de la Real Academia Sí. de la lengua española. ¿Qué es Sí. ventas? Las ventas, tú puedes catalogarlas, las ventas locales, que es el dato que yo he dado, con las ventas locales más exportación. Eso es otra cosa. Entonces, por eso se excluye exportación y Este hablamos dato que de usted me está dando solo son las ventas locales, aquí. locales, así es. Que en el año completo, el año pasado, las ventas locales fueron algo así como unos 220.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto es 125.000. ¿Cómo así las ventas es el doble del Producto Interno Bruto? Porque el Producto Interno Bruto mide lo que se llama el concepto agregado. Si yo para hacer una camisa compré hilo y compré botones y compré tela, ahí hay 3 ventas. Claro. Pero hay 3 Hay una compras. camisa. Claro, pero hay 3 compras. Se va neteando, ¿verdad? Ya. Entonces no va sumando. Ya. Okay, está Si claro. no fuera una maravilla. Sí. Entonces el otro tema, ¿cómo así ese 12% de crecimiento en las ventas y le quitas la inflación que ha sido un 3% para poner un número redondo? ¿Por qué no la economía no ha crecido un 9%? Y ahí viene la otra cuestión. ¿Por qué? Porque buena parte de esas ventas también tienen origen importado, y eso puede ser una razón. Y eso hay que restar. Claro, y las importaciones han crecido bastante más fuerte que las exportaciones. De hecho, las exportaciones apenas han crecido 2% y las importaciones han crecido más del 10%. Entonces... Uy, pero perdón. Me corrigen si empiezo a blasfemar. Pero eso no es muy malo. 1-5. Yo no digo que tengamos que estar siempre iguales o arriba, pero 1-5 sí me preocupa. Sí, ¿por qué, ¿por qué está en esa? Es así. Primero, el cacao. Claro, cayó, claro, ahí hay una razón enorme. Sí, que el cacao, que el año pasado fue el segundo producto de exportación. ¿Solo le ganó el camarón? No petrolero, que estuvo arriba del camarón únicamente. Este año se ha desplomado. ¿Ya? O sea, se ha desplomado con relación al superprecio del otro año, pero sigue estando mejor que antes. Sí. Y por momentos el precio vuelve a corregirse, pero en general el primer cuatrimestre del año es un año muy bajo en el tema del cacao. Ahí está una explicación muy grande. En el petróleo, ¿verdad? Has tenido una mejora en el precio, sobre todo en los últimos, en los datos oficiales, en el mes de abril al menos, pero tienes una baja en producción. ¿Ya? Entonces, por eso también el petróleo te ha frenado más que empujado. Entonces, ahí uno encuentra explicaciones de por qué el crecimiento económico, la exportación este año no va a aportar como aportó el año anterior. Y el dato oficial es 2.5%, que es lo que el Banco Central espera, pero el primer cuatrimestre te está diciendo que baja en 2%. El segundo cuatrimestre en el cual estamos, cuatrimestre, sí, claro, estamos. el segundo cuatrimestre en el cual estamos, no tiene mucha pinta de ser mejor que el anterior. A ver, porque pero siempre el mejor cuatrimestre es el último. Sí. Pero alcanza a salvar la campana, porque veo que no. Quizás sí, siempre que no se nos venga por ahí un fenómeno del niño anticipado, no se nos venga por ahí un problema de no huele a azufre. Sí, okay. Es un problema que conste, él también huele a azufre. Entró la camarita a la sala. Entonces, ahí podrías tener alguna dificultad si se te presentan esos eventos. No llame al niño. Sí. Entonces, bueno, es que el niño convertiría este año en un año atípico que no se puede comparar. Claro, entonces, por eso, sin esos elementos, entonces estás apuntando. Supongamos que no hay niño. Estás apuntando a llegar al 2,5. Perdón, no hay las lluvias torrenciales del niño, porque ya como explicó aquí el comandante Pinto, ya está el fenómeno del niño. Lo que pasa es que muchos creemos que el niño es con lluvia. No puede haber ni en 2015. Hubo fenómeno del niño, confirmado por la NOAA, por todo el mundo, pero aquí no hubo aguaceros diluviales. Sí. Ya. Entonces, en ausencia de esos choques externos, entonces la economía nuestra va caminando a estar un poquito por debajo del 2,5, más o menos. Eso es lo que estamos en expectativa. ¿Cuánto es el crecimiento poblacional? Nuestro crecimiento poblacional es 1,5%. Cuando uno ve... Cuando yo era chico era mucho más grande. Cuando estudiábamos en el Colegio Cristóbal Colón... Porque yo estaba en el San José, disculpe. ¿Nunca estuve en el Cristóbal Colón? No, jamás en mi vida. Sus tíos eran en el Cristóbal Colón. Sí. Entonces, cuando nos enseñaban ese tema del crecimiento poblacional, en esas épocas era 2,5%, 2,2%. Claro, de ahí para acá se vino cayendo
está en 1.5. Y la última ¿Pero década, qué hay? ¿Falta de Viagra? mucho perrito, la última década, No, pues Netflix y 30 canales y 40 plataformas. No, no hay una explicación porque no creo que los ecuatorianos nos hayamos no, pero vuelto a nivel global, los chicos jóvenes, ¿no? a Porque nivel global, nosotros ya no estamos para fabricar más hijos. a nivel global, ha habido una tendencia declinante en el tema de la natalidad. Eso es un tema global que nos está sucediendo. Entonces, 2,5 menos 1,5 es 1. Sí, pero ojo, la última década, cuando uno mira del 2015 al 2025, Ya. el crecimiento de la economía ecuatoriana es 1,5% en promedio. Cuando le quitas la parte petrolera y dices solamente la economía No petrolera. crece apenas a 1,8. Es decir, sin el petróleo, no es que el resto de la economía está bollante, porque sigue estando mejor que el 1,5, pero está en el 1,8. Y cuando dice, ¿y cómo está la economía petrolera en esa década? Está negativa, Claro. 2,2. Entonces, el petróleo, que debería ser una palanca para el crecimiento, está siendo un lastre. Pero hemos hecho todo lo posible pues, para que sea un lastre, incluyendo la barbaridad de los cretinos imbéciles de mierda de la Corte Constitucional y lo del Yasuni. O sea, no puedes explotar 80 hectáreas en un lugar de 900.000 hectáreas porque vas a dañar el ecosistema. Y le voy a preguntar a todo el país, no a los habitantes de las dos provincias donde está el tema. En el Chocó Andino le preguntaron solo a la gente de que, a ver. Oye, y no le preguntó antes de hacerlo. Infantino, así le vamos a llamar a la Corte Constitucional de ahora en adelante. Infantino Babies. Oye, y le pregunta 10 años después que ya estaba en la inversión. La pregunta podía haber tenido algo de sentido cuando la plantearon, cuando era presidente su amigo, el economista Rafael Vicente Correa Delgado. Pero no 10 años después, cuando ya se habían... Cuando el mismo presidente que usted menciona inició la... Es que, a ver, el mundo no dio la plata, pues tampoco nos querían ver la cara de cojudo. Bueno, la Corte Constitucional se encargó de que nosotros mismos nos veamos la cara de cojudo. O sea, nos perdimos otro boom petrolero porque hay que desmantelarlo, hay que explotar porque 80 hectáreas en 900.000, por Dios, pues, o sea... Claro, está ahí enterrado más de 1.200 millones de dólares de inversión y se supone que una cantidad importante. Espero que el presidente Noboa tome una decisión, le pida a la Corte Constitucional una morigeración del fallo, una extensión. Pero están desmontando gradualmente, no es que han desmontado todo. No puede, pues ¿con qué plata? Porque se cree que desmontar es barato. Sí. Ya. Y yo creo que en algún momento esperemos que venga un nuevo sorteo y que entren 3 jueces pensantes y la Corte Constitucional revierta o pide haciéndole caso a la Constitución, le pregunte a los como en el Chocó Andino, a la de las dos provincias. ¿Sí sabe cómo fue la encuesta? La consulta en las dos provincias afectadas por la explotación, ¿no? Ganó el queremos que se quede. Claro, así es. Pero largamente. Así es. 3-1, una paliza. Sí. Ya, ok. A ver, ya me explicó ventas. Ya hablamos de petróleo. Ya me explicó el tema de la inversión extranjera. Ahora, como el ex vicepresidente de Carlos Saúl Menem, Rucauf, que fue canciller y vicepresidente de Menem en los dos periodos, siempre dijo que con Irán no se puede confiar porque Irán rompe todo lo que firma. Y ya ayer Estados Unidos lo bombardeó porque ya le volvieron a ver. O sea, parece que Trump cuando va al baño no cierra la puerta. Y los iraníes tienen un telescopio, le han puesto un dron ahí espía, pero se las han visto. Ya. ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué pasó, mejor dicho? ¿Qué pasó hasta ayer, hasta antes de que Trump bombardee? ¿Cuánto cayó? El petróleo estaba cayendo, el mes tiene que haber cerrado el WTI como en $70. Cuando estaba en 100. Sí, bajó de 90 en promedio a 70. A 70. Siguió bajando. El WTI es el que nos importa a nosotros. Lo que valga el Brent no nos interesa. ¿O sí? Sí nos interesa porque, al final los dos precios están relacionados y estamos ahí conectados. Los dos precios se mueven en la misma, tendencia. Y siguió bajando 65, 60 y hoy tiene que verse disparado otra vez. Tiene que verse disparado. Habría que buscar el valor 75, 80. Ya, pero no siempre.
Ya. O sea que como este mes se cayó, uno esperaría, lógicamente, pues ya alguien me dijo que no es así, uno esperaría que el 11 de julio Petroecuador no nos salga con que se quede el precio igual o que baja una fracción, porque si se cayó de 90, 100 a 70, y usted me acaba de decir que en algún momento estuvo en 60 y pico, entonces no hay ningún motivo para que sigamos pagando lo mismo. Está hoy día a 75,49 el precio del A petróleo. 75. 75. Ya. Igual estuvo mucho más bajo porque nosotros medimos de 11 a 11, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos medir un mes como son? El mes comienza, vea, todos los meses comienzan el 1. Enero, marzo, abril, julio, agosto, octubre y diciembre terminan el 31. Febrero termina 28 o 29 si es bisiesto. Abril, junio, septiembre y noviembre terminan en 30, pero nosotros no podemos medir del 1 al 30, del 1 al 31, sino que medimos del 11 al 11. Puta que somos jodidos los ecuatorianos hoy. ¿Hay alguna explicación mental? No, no creo que no, pero en todo caso, yo, con el precio nuevo que tiene hoy día el precio del petróleo, yo esperaba que al menos este mes ya no vuelva a subir el 5%. No, pues tiene que bajar. Y debería, al menos a mí, este mes debería quedarse el mismo precio. O bajar, si hemos tenido bajada. Sí, y fuerte. Sí, pero hemos vendido también así, al precio subsidiado, habiendo comprado mucho más caro. Entonces, yo me imagino que... Pero eso, ¿quién nos manda a subsidiar? Porque te dicen solo sube 5, pues Sí, si hubieras claro. tenido que subir lo que correspondía, hubieras tenido que subir 20 o 30%. Así es la vida. Entonces, como puedes fijar el precio, entonces o subes a 5 o bajas Ya, 10. pero eso es la banda para la eco y la extra. Y el diésel también. Diésel. Le ruego armarse de paciencia, comprender que mi capacidad intelectual es limitada, especialmente para estos temas. Explíqueme a cuenta de qué en un combustible que no recibe un peso medio real. ¿Se acuerda del real y del medio? Usted sí alcanzamos el real. Sí. Y yo alcanzamos. Un medio eran 5 centavos de sucre. No alcancé el calé. No, yo tampoco, no joda, porque dándole indirecta. Ya lo vi venir. Y el calé, putz, ya. A ver, ese no tiene un centavo de subsidio. Entonces yo pregunto, ¿a cuenta de qué, si no hay subsidio, a cuenta de qué esa mierda de Petroecuador que no tiene balances, no se sabe desde cuándo es, de 2016, 2018, nadie sabe? Ya. Tiene que poner un precio referencial si al Estado no le cuesta un centavo. Resulta que estamos pagando más aquí en el Ecuador por la gasolina que dicen que tiene 95 octanos. Yo quisiera que alguien imparcial, internacional, porque se puede medir el octanaje. Cuando en Estados Unidos está en los estados caros, bueno, California es una locura, ¿no? Está en 4 y pico, la premium. Esa no tiene 95, tiene 93, pero tiene 93. Ahí no hay duda de que tiene 93. En cambio, a Petroecuador, ¿quién le cree? Si en el año 92 revista La Otra probó que la Super 92 tenía 89 octanos. Janet Delgado ganó el premio Mantillo Ortega de Diario El Comercio. 89 octanos y la vendían como Super 92. A la semana de salida de la revista le quitaron el 92 y quedó en Super. Señor, para que una gasolina sea Super tiene que tener más de 90 octanos. Pero el Estado ecuatoriano, no hablo del gobierno, el Estado ecuatoriano, como atracador, le gana a todos los EO juntos. Como atracador, no estoy hablando de crímenes, ¿eh? Cuidado. Explíqueme. Deme una explicación. ¿Por qué? Si no hay subsidio, si al Estado no le cuesta un peso. Sí, ¿cómo puede ser que estemos pagando más que en Miami? Sí, Perdón, y dije Miami, porque si digo Texas, pues, mucho más. Bueno, California ahí está un loco. ¿Cómo se llama? Newsom. Sí, y bueno, en otros países también está cargada de impuestos. De impuestos, esos son impuestos. Ahora, aquí hay una consideración especial en gasolina Super. No. Para tener la disque Super. Sí, para tener una proporción. La gasolina Super
en el año Ya sé, pues. consume lo que la gasolina extra de Ecopaís venden en menos de un mes. O sea, usted me está diciendo que su consumo es muy limitado. El consumo de la super es 60 o 70 millones de dólares al año, perdón, millones de galones al año. 60 o 70, Póngale 70 para no pelear. Vamos a la Sí. cifra más alta. 70 millones de ¿Y galones. cuánto es eco y extra? 1.200 millones de Ok, galones. está bien. Galones. Pero, Entonces, pero los otros tienen subsidio lo que y digo de es, acá no. sí, pero en la parte, yo supongo que en la parte comercial no puedo decir, tráiganme pues un tanquero, ¿verdad? Al precio actual y después tráeme otro tanquero. Pues tengo que traer seguramente una cantidad relativamente grande de combustible y ahí esa cantidad seguramente estarán trabajando con, con el precio con el que lo traje, a ese precio lo comercializo. Si ahora bajó, lo volví a comprar más barato, entonces el otro mes puedo comercializarlo más barato. Ahí me imagino que habrá algún esquema de que no es tan sencillo. Yo tengo otra idea. Ajá. Como el margen de utilidad en eco y extra, aunque es una brutalidad lo que se consume en galones comparado con la super, ¿no? Está fijado también por ley, pues, ¿no? Para las estaciones de servicio. Claro. Sí, Sí. es muy bajito. Sí. En cambio la super no. Porque usted lo invito, y usted lo ha visto, vámonos a dar una vuelta entre Pelucolandia y Guayaquil y le apuesto que tenemos 10 precios distintos. Sí. Está bien, la competencia del mercado, pero a ver, hay gente que está cobrando casi $6 por el galón de gasolina. Y cuando yo estoy por estúpido, por mi culpa, porque uno tiene que andar de regla siempre con el tanque medio lleno para no tener problemas. Y sobre todo cuando se acerca el 12. Ya. A ver, va. Ya. Y sin embargo, por ejemplo, en la gasolinera que queda en la calle Piedrahíta y Boyacá, o Boyacá y Piedrahíta, porque es entre los dos lados, que ahora es una gasolinera de una multinacional, concretamente es Primax. Antes era de los gasolineros de toda la vida, pues, ¿no? Usted y yo que nos acordamos de la gasolina con agua, de la gasolina con diésel, que esa fue una de las mejores obras del gobierno de Durán Ballén y Dajic, traer a las multinacionales y se acabó el gran negociado. Antes, cuando usted necesitaba un voto en el Congreso, el gobierno lo compraba dando un cupo de gasolinera en la frontera. ¿Se acuerda? Sí, se acuerda. Buen ¿no? negocio. Gran negocio. No era para vender al precio irrisorio que se vendía aquí, era para pasarlo a contrabando. Así que a mí no me vengan con novelas. La ventaja es tener 72 y todavía no tener al alemán y tener buena memoria. Ya. Entonces, lo que yo calculo es que le dejan eso para que allí compensen lo que, aunque el margen es menor, pero viendo lo que cobran algunos, tienen un margen de utilidad, pero fenomenal, pues, ¿no? Sí, pero a ver, el asunto es ganar por volumen. Sí, pero es que en la super usted no puede ganar por volumen porque el volumen es muy poquito. Sí, pero si es que yo pongo un precio muy alto y estoy con el tanque medianamente lleno, no llego a esa gasolinera, voy a buscar la otra y estás a un precio más bajo. Sí, eso lo hacemos nosotros que vivimos en Guayaquil. Uh-huh. Lo de Pelucolandia. No, vea las gasolineras, están llenas, repletas. Sí, sí, pero igual. Y mire el precio. Pero está bien, pero el consumo de esa gasolina es muy pequeño. De acuerdo. ¿Pero por qué tiene que ser más cara que lo que cuesta en Estados Unidos? Debe ser por el esquema de fijación de precios, porque no es que cambia todos los días. No es libre mercado. ¿Por qué me fijas el precio de una gasolina en la que no me estás dando un puñetero medio de subsidio? Nada más pregunto yo. Quizás la otra, le acepto todo la otra seguramente es que no tienes como privado un esquema de almacenamiento propio y toda mi infraestructura, sino que todavía utilizas la de Petroecuador. Claro. Y entonces ahí seguramente te alquilo esto por tanto tiempo. Debe haber un esquema ahí complicado. Entonces le hago una pregunta. Si esa gasolina no le cuesta el centavo ni medio porque no hay subsidio y supuestamente hay libertad, supuestamente, ¿no? Porque en el reglamento que no lo han hecho. El precio máximo. ¿Por qué no se da la libre importación de gasolina super? Para que lo traiga cualquiera. Solo lo puede traer Petroecuador ahorita. Sí, o sea, son cosas que deben estar analizándose. Pero esa gasolina, ¿cuándo, pues, jefe? Esa gasolina sí podría estar en manos de privados. El monto, no sé si sea interesante.
Claro. por lo que es muy poquito. Pero como principio podría estar en sí. manos de privados porque el Estado no está poniendo un peso. Claro. En cambio, el diésel que se consume en el año 1.700 millones de galones sería un negocio espectacular para un privado. Sí, pero no puede ser. Pero ahí viene el pero en ese combustible. Tiene un elemento político enorme. Pues si mañana el precio se va, como se fue hace poco tiempo, a 100 el WTI y 200 en la importación el galón del diésel o el barril del diésel, entonces seguramente no vas a poder vender ese precio y vas a tener que venderlo subsidiado y vas a perder plata. Entonces, hasta que no esté ya bien consolidado el esquema de fuera de subsidio y que estos sobresaltos los puedas manejar de alguna manera ordenada, como algún esquema de precio y seguro de precio, entonces va a seguir en este esquema mixto. Usted lo debe saber mejor que yo, pero no me acuerdo si es en Europa o en Estados Unidos que el diésel es más caro que la gasolina. Sí, usualmente en Estados Unidos también. ¿Por qué? Que la gasolina regular. Sí, claro, no. Pues, sí. La Unleaded, o sea, la Simplón. Sí, sí. Debe ser el proceso. Puede ser, no sé si la parte contaminante, no sé si algún otro. Sí, es más caro. Ok. A ver. Ya pasó el 30 de junio, o sea, a partir del 1 de julio entramos al segundo semestre. Es correcto. Tomando en cuenta que el cuatrimestre o trimestre de Pepa es el último. Sí. Siempre, ¿no es cierto? Sí. Toda la vida, ¿no? Sí. En todo, ¿no? En el sector público, en todo. Porque además está el 13º, está en todo. Tienes que vender, tienes ¿Cuál que es su educated guess, su pronóstico en base a su leal saber y entender, que ya son muchos años que está en esto, así que su leal saber y entender debe estar bastante mejor informado y mejor razonado que el mío, que yo no me dedico a esto. En ese campo. Sí, pues si vamos a discutir historia persa... yo salgo corriendo. Sí, no se ha sabido. A ver, ¿qué expectativa razonable? Porque usted ha tenido expectativas distintas a la de los organismos internacionales y al central, y yo me acuerdo que la ha pegado. Así que por eso le pregunto, ¿qué cree usted que cuando en el año 2027, en el mes que el Banco Central entregue las cifras, cuál va a ser el crecimiento de Ecuador? ¿Qué cree usted? Yo lo ubico en el 2%. Cerrado. Ese es el número, mi número. ¿Qué dice el central? 2,5. ¿El FMI? Todos están pegados en el 2,5 hoy día. ¿Y por qué? A ver. Oiga, medio punto es bastante. Sí. Ahora, hay que estar también claros en el comportamiento histórico de la economía de los últimos 20 años. Coincidentemente. 20 años. Sí. Eso es el 2006. Al año siguiente tomó el poder el presidente Correa. Sí. No hemos logrado tener un crecimiento sostenido. Viene por momentos picos y valles, ¿no? Entonces, esa parte obviamente ciclo económico se dice, pues, ¿no? O sea, eso está claro que sabemos que existen ciclos económicos. Pero en los últimos 10, particularmente, el 2016 a la fecha, ha sido muy marcado de que cada 4 años, ¿no? Digamos, cada año bisiesto, inclusive coincide, cada 4 años nos cae una crisis y la economía se desploma y los años siguientes se recupera, va creciendo más lentamente cada año. Y llega el cuarto año y se vuelve a desplomar. Crisis. Ya, entonces estamos la crisis de 2016, la pandemia de 2020, los apagones de 2024. Sí. Ya, entonces hemos tenido ese comportamiento. ¿Qué coincidencia? Sí, hemos tenido ese comportamiento en forma de gráfico como un serrucho, ¿no? Búscame en el diccionario alemán por qué cada 4 años baja la economía ecuatoriana. En alemán me traduces. Pues me hablan en alemán, nos jodió. Ya, entonces tienes tú que el 2020 la economía cae 10%, se recupera 10,5 en el 21, crece 6, crece 4, cae -2, crece 4. Entonces se recupera y cada año no logras mantener el nivel de recuperación. Es complicado, pues crecer igual que el rebote es difícil.
Ya, entonces crece más lentamente. El 2024, Que fue el último de estos. la última caída caímos 1.9. Eso fue el año de los apagones. El año de apagones. El año 2025 rebotamos más que la caída, o sea, rebotamos 3.7. O sea, ganamos 1.8 neto. Correcto. Y de ahí, Recuerda que la expectativa aquí está 3.6 a 4 años. Ya. sí, y coincide con los ciclos electorales también. Pero no dice por qué. No, ahí Explíqueme dice, por qué que los dice ahí alemanes también, digan. debido al ciclo electoral también. Ah, Entonces también es cierto que ahí entra la incertidumbre. Entonces hagamos ciclos electorales cada 2 años y medio, 3 años, 8 años. 9 años, Alarguémoslos un poco que no más. sean bisiestos. Sí, sí. Entonces tú tienes crecimientos. El año pasado 3.7, este año esperan 2.5, el año siguiente esperan 2. Se te viene desacelerando la economía. Y por eso en la década ese crecimiento económico fue 1.5 y este año va a estar arriba de crecimiento del Aún 1.5. con tu 2. Sí, correcto. Porque con el 2,5 de estos manes, pues. Sí, entonces ojalá logremos, la economía logre el 2,5, pero lo importante más que el 2,5 es sostenerlo. Claro. O sea, es sostener ese crecimiento que es muy bajo, pero es mejor que el promedio histórico del 1,5. Es sostener ese 2,5 para que crezca. Pero para sostenerlo necesitas más actividad económica, necesita más ventas, más exportaciones, más obra pública, más obra privada. Más plata de afuera. Más plata de afuera. O sea, más inversión extranjera. Es correcto, sí. Entonces, el petróleo que crezca, la minería que crezca. Pero ¿cómo va a crecer el petróleo si aquí nos damos el lujo de cerrar pozos? Sí, por eso digo, es lo que uno desearía que en la economía ocurra, ¿verdad? Porque hoy día estás con una producción petrolera de 460.000 barriles por día, cuando hace 15 años estabas en 535.000. Ese es el tope, ¿no? Ese es el récord. Colombia hace 20 años era menos que nosotros, hoy día nos duplica, digamos, ¿no? Hoy día Colombia produce más petróleo que Venezuela, aunque te parezca mentira. Sí. Porque el señor Chávez y su cohorte de rateros destruyeron. Oiga, Venezuela producía 3.300.000 barriles al día. Entre 3 millones y 3.300.000 barriles al día. Eso es un país petrolero. Venezuela, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos. Nosotros con nuestro récord 535.000, lo que somos es un país que tiene petróleo, no un país petrolero. Mira cómo será el tema que... Mira Vaca Muerta en Argentina. El mes pasado, que daban la información, y hoy día está la información de las cifras económicas seguramente hasta el mes de mayo. El mes de marzo, en petróleo, tuvimos balanza comercial negativa. Eso te iba a decir, tradúceme, ¿cómo es eso? La balanza comercial es exportaciones menos importaciones. ¿Y la tuvimos negativa? En el petróleo la tuvimos negativa. ¿Por qué? Porque hoy día importamos, en el caso del diésel, el 85% de lo que se consume a nivel nacional. 10 años atrás se importaba el 50%. ¿Y qué pasó? ¿El incremento de los vehículos o qué? Eso quizás, pero también con precio de petróleo bajo, dime tú de 60, yo creo que hay en un equilibrio. ¿Qué será mejor? ¿Refinarlo nosotros o importarlo? Entonces pareciera que en ese precio hay buena expectativa. Es mejor importarlo. Obvio. Pero cuando el precio sube, como subió ahora, entonces no se puede. No se puede. No se puede importar. Porque, no se puede. Ya, entonces, y perdimos plata, digamos. Perdimos plata en el comercio exterior en el mes de marzo y abril. Y seguramente en los últimos datos te dirán lo mismo. Pero ojo, una cosa es el comercio exterior. Pero tú estás vendiendo eso sin subsidio. O con menos subsidio, y te deja mejor que el año anterior, que era con mucho más subsidio. Entonces, ahí hay un espacio todavía enorme para transitar en el tema de exportaciones, mejorar la producción, importaciones, encontrar un equilibrio para no estar más del 80% en importación, sobre todo el tema del diésel. Y hay que ir viendo cómo esas inversiones pueden también empujar la economía y no ser un lastre como está ahora. ¿Qué tanto incide en el consumo del diésel el que nosotros tengamos que usar generalmente diésel, perdón, para las termoeléctricas en vez de GLP, en vez de gas licuado de petróleo? Que entiendo es más barato, ¿o no?
Sí, pero tampoco es que tenemos, no es que tenemos acá una cantidad No, importante. si tuviéramos. No, o sea, Petroecuador está diciéndote ya, finalmente todo el desperdicio de gas en los pozos en el oriente vamos a ver cómo lo metemos y lo ¿Y vamos usted a... le cree a Petroecuador? Ojalá el gobierno pueda torcer el brazo y hacer un proyecto de esa manera, si no lo puede solo hacer algo con apoyo de algunas empresas internacionales. Con alguien que sepa, Ya. hermano, punto. Sí, entonces ahí hay que trabajarlo. No puedes estar desperdiciando un recurso y lo otro sobre todo No, en estos momentos el precio es Fausto, caro, pero es que no puedes estar desperdiciando recursos como ese cuando aquí todo el mundo se queja de que la salud es una M y es una M. Oye, No necesita y ese recurso. ojalá hayan importado el stock de diésel para el siguiente mes al precio que estuvo la semana anterior y no hayan estado esperando que siga cayendo más a 40 Y dólares de repente, y de pum. repente se le va para arriba, ¿no? Usted no estudió con los sacerdotes Don Bosco, que es el verdadero nombre de los que nosotros le llamamos aquí a los sacerdotes del Cristóbal Colón. Salesiano. ¿No? Salesiano, no, no. La orden es SDB. Por eso usted ve el padre, por ejemplo, el padre Cayetano Tarruel, SDB, sacerdotes Don Bosco. Con ese nombre, el Papa le autorizó a Don Bosco que, si a alguien le gusta leer biografías, búsquese la de Don Bosco, porque era un ser excepcional. A Don Bosco en Torino lo quisieron matar los matones de los comunistas y los matones de la patronal, porque lo odiaban los dos. Porque Don Bosco los mandó al carajo a los dos, porque era el capitalismo salvaje de ese tiempo y el comunismo anarquista nihilista que mataba por matar, lo odiaban los dos. Bueno, Don Bosco es un ser excepcional. Así que usted tiene que saber que la avaricia es un pecado capital. Pues, ¿no? Y entonces eso pasa pues cuando usted se pasa de avaricia. Ahora, esperemos que el actual presidente, como estudió en un colegio laico, la Deutsche Schule, el colegio alemán, ahí no hayan, ni le hayan mencionado la avaricia. Bueno, los alemanes son jodidos en ese sentido. Sí, pero Petroecuador no sé, pues, No, pues Petroecuador es una ¿cuántos ínsula barataria. gerentes han pasado por ahí, digamos? ¿Y cuántos se han hecho millonarios pasando por allí también? ¿Cuántos estarán presos? Quiero saber yo. Porque ahora, por fin, yo sé que esto no es su campo, pero usted es ecuatoriano y vive aquí y vivimos la misma realidad. De los 200 y pico de cantones que tienen como alcaldes en el Ecuador, ¿qué porcentaje cree usted que son? ¿O controlados por los GDOs, o socios de los GDOs, o miembros de los GDOs? Porque yo tengo mis números. O sea, pensar arriba del 10 no creo que sea No, yo creo que está por equivocado. entre el 30 y el 50. Y, Y hay y provincias mientras en las más que está totalmente sí, concentrado. y mientras más pequeños son, más Ya. difícil, sí. Entonces, el otro día sale un genio con J y con ñ, o sea, un genio, y dice que la fórmula del gobierno para ganar las elecciones es meter alcaldes presos. Carajo, pero si están robando. A ver, pero si aquí no nos quejamos toda la vida de que hay impunidad, cuando se agarran los pillos que están robando, ahora nos quejamos porque los meten presos. Y no estoy hablando de Guayaquil por si acaso. ¿Ah? No, 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 no. Yo en ese tema no me meto. Hasta no estar bien seguro de lo que voy a decir, no me voy a meter allí. Pero en Jipijapa tenían, oiga, una sala paralela que controlaba 3 cantones para emitir documentación falsa, y Machala, y Taisha, y todo ese rollo. O sea, ¿cuántos? Vea, en toda la zona de minería ilegal. Ya. Pero Durán hasta el alcalde actual, que lo trataron de matar el día de la posesión. ¿En manos de quién estuvo? La madrina, la madrina, la madrina. Dalton, Alexandra Arce, Dalton. Hasta que llegó este señor, al que quisieron matar. Y le pregunto, ¿y por qué no quisieron matar a los otros? No hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta por qué no quisieron matar a los otros. Bueno, 13 años. Están condenados a 13 años, Dalton Narváez y Alexandra Arce. Uno está preso y la otra, no me acuerdo quién es que está prófugo y quién está preso. Uno de los dos. Pero uno está preso y la otra persona salió disparada. Ahí tiene. Entonces, ¿de qué carajo se quejan? Empleo. Y el otro día se
anunció que se habían creado, según datos del IES, 193.000 empleos de jóvenes. Pero más abajito, ¿qué decía? No alcancé. Seguramente decía que habían perdido empleo otros 190.000. Este tipo es malo, no hay nada que hacer. No sea tan malo, eso no decía. No, búsquelo, por ahí está. Mira, cuando uno... Entonces está neteado. Se está neteado. 193 menos 190.000 es 3.000. Mira, si Ay, en empleo hay dos cifras que se pueden seguir a ver, periódicamente. la del IES, que es el empleo formal a prueba de balas. ¿No? Esa es una cifra que no tiene mucho tiempo de que se presenta, pero es una muy buena cifra. Claro. Porque esa cifra no es una encuesta. No. Es la. A ver, ¿cómo? Esa es la. ¿Cuesta plata? Esa es la verídica. Ya, la ¿no? verídica. La que la gente. La pepa, ñaños. Es Como en el acorde de la estría liviana, te veo. En la esquina del añaque. Eso. ¿No? Bueno. El snack de la yaque. Eso, ahí no hay broma, ahí no hay vueltas, no hay encuesta. Entonces tú tienes. Esa te da una información. Y la otra, que es la del INE, que es una encuesta. Es así, no va a hacer la encuesta. Y le preguntas, ¿y usted ha buscado trabajo? ¿Y usted tiene cuánto gana? ¿Y usted cuántas horas trabaja? Y ahí te hacen la clasificación: empleo pleno, el desempleo y el subempleo. Y ahí hay una cosa esta. ¿A usted le gusta el violín? Más o menos. Oiga, y entonces, pero las dos... Al INDEC no le creo nada. ¿Vio la porquería de censo que hicieron la última vez? No le creo nada. Oiga, y las dos más o menos te dan una información ya muy contrastada, porque aparte el INE ya tiene el dato real del IEC. Del IEC, entonces ya puedes jugar mucho mejor. Entonces, y hay que también estar claros cuando el INEC te presenta los datos, te dice si hay una diferencia estadísticamente significativa o no. Ya. Porque te pueden decir, mira, el empleo... ¿Qué es una estadística? Sí, ¿cómo era una diferencia estadísticamente significativa? ¿Qué es en castellano? ¿Qué es una diferencia estadística significativa? ¿Qué porcentaje? Más o menos. Depende de la encuesta, pero eso seguramente son los márgenes de error, que son 3, 5%, cuando hacen las encuestas. Ya, pero cuando tienes una encuesta de un error del 10, aquí pasó algo. ¿No? Sí. Es como cuando tú dices, haces una encuesta y te dice el encuestador para el presidente de la República, esta es la cifra, pero hay un margen de error, puede estar 3 puntos arriba o 3 puntos abajo. Entonces, en esa, igualito ese margen aplica para cualquier encuesta, y en el caso del INE... para lo del IES no aplica, porque no, para INE. Entonces, el empleo pleno, digamos que está en 3.200.000 personas, y en el mes de abril es más alto que el del mes de abril del año pasado, pero él te dice, oiga, cuidado, este dato está dentro del margen de error, hay que seguir avanzando para llegar. Pero en el caso del desempleo, que es el dato que se publicitó mucho en este mes reciente, el desempleo sí ha bajado y no te dice, y es una diferencia estadísticamente representativa. Ver, o sea, quiere decir que sí el desempleo, el desempleo no ha subido significativamente, el desempleo sí ha... Porque algunas personas que estaban en el desempleo tuvieron empleo. Subieron quizás a su empleo. No al empleo pleno. No directamente quizás al empleo pleno. Pero es que claro, una cosa es no tener empleo y otra cosa es tener un subempleo que no es lo mejor, pero es mejor que el cero. Es correcto, sí. Entonces esa gente ya consiguió trabajo, fue a buscar trabajo, entonces mejor un poquito. Pero cuando miras las cifras del empleo del año 2025, y puedes meter los datos del 26 también, te das cuenta que el empleo pleno está igual que las cifras del 2013. O sea, más de 10 años están las mismas 3.200.000 personas con empleo pleno. ¿Cómo puede ser? Pero la parte dura es que en el 2013 éramos menos personas. Éramos 6,5 millones de personas con posibilidad de trabajar, ¿y ahora? En la población económicamente activa, y ahora son 8.900.000. O sea, 9, no pese tiempo. Entonces, más de 2 millones de personas adicionales. No tenemos el mismo porcentaje. Por eso que se ha bajado del 47 al 37. ¿Ya? Entonces, la gente no ha encontrado empleo pleno y se la tiene que batir con mucho esfuerzo en el subempleo, básicamente. Y quien está subempleado. Y eso no paga seguro social, pues, ¿no? No, y no tiene tampoco. Nada. No. O sea, en la parte de salud puede recibir lo del Ministerio de Salud, pues, ¿no? Pero, ¿está vacilando? Sí se recibe.
más en otras partes que acá, quizás, pero No, yo hablo de aquí, de Ecuador. sí. No, yo te hablo de Guayaquil. A ver. En otras provincias, seguramente los hospitales, Ministerio de Salud funcionan mucho mejor que lo que funciona acá. Por algo, acá tenemos una fuerza en los hospitales, en la Junta, porque la gente dice, oiga, si no tengo afiliado a Seguro Social y el Ministerio de Salud no me da, me voy a la Junta. O sea, hay algunas Sí, pero la alternativas. Junta, por el crecimiento brutal de todo el Ecuador, porque la Junta atiende a gente de todas partes. Yo recuerdo que cuando yo era chico, la atención en la Junta era gratuita. Sí, ahora Ya no se puede. así es. No es que no es de malo, es que no Ujú. se puede. Sí. Pero, mire usted, yo he hablado con personas que por su situación económica tendrían que acudir en caso de necesidad a la Junta y tienen un resentimiento porque se acuerdan de chicos, de sus padres y de que usted iba Luis al Bernal. Alejandro Mango o Luis Bernaza y claro que hay otras explicaciones, ¿no? Antes todos los legados y donaciones de la gente de Guayaquil que quería donar, que quería hacer filantropía, iban básicamente a la Junta, o a Solca, o a Lea, Ujú. hasta que destruyeron Lea. Le salió un competidor venido de España para las gerencias y donaciones. ¿Cuál es? ¿Cómo? Que no sea el gringo. Lo que pasa es que usted se hace el gringo porque usted es del Opus Night. ¿Ya me expliqué? Ya. Gran acaparador de herencias últimamente, en las últimas décadas. Pero bueno, a ver, se fue el tiempo. A ver, mi querido Fausto, entonces, 2% a final de año, pero no tanto. Las remesas en los mismos 8.000 millones de dólares, la inversión extranjera, O sea, ¿usted cree que la remesa se va a quedar igual? sí, no va para abajo. O sea, la remesa podría inclusive levantarse un poquito. El año pasado fue 7.900, que este año va a ser 8.000, Bueno, 8.100. mientras más sea mejor. Sí, quizás el mismo peso Mejor del para el PIB. país. Sí, Yo entiendo el drama humano que significa las remesas. Sí. A ver, sí. esa parte hay que valorizarla también, valorarla. Por las familias que las reciben, pues, ¿no? Porque ellos son los que cargan el dolor del familiar ausente y al menos es un paliativo recibir algo para ellos mismos, ¿no? Imagínense que hasta hace no mucho las personas que viven en el exterior no votaban. Claro. Pero si la dolarización los primeros años la mantuvieron la remesa, ¿se acuerdan? Y eran 2.800 millones nomás, Claro. 2.000 y pico, pero la mantuvieron. Mi querido Fausto, muchísimas gracias. A usted, Rodolfo. Una última, su favorito ya están 8. Están los cuartos de final. Francia, Marruecos, España, Me Bélgica. encantaría Marruecos, pero creo que va a pasar Francia. Ya, España, Bélgica. Creo que es fácil España. Fácil. Sí. Inglaterra, Noruega. Me encantaría Noruega, pero creo que pasaría Inglaterra. Y Infantino, perdón, Argentina. Infantino es el presidente de la FIFA, me confundí. Argentina va con Suiza. Infantino de delantero. Va con Suiza. Sí, No, ahí va a pasar Argentina. Si yo no vi a Suiza, No. buen arquero, Con independencia de lo que haga Suiza. Buen arquero, buena defensa, pero no los vi contundentes. A pesar que tenían buenos goles en las Sí, pero etapas tenga en anteriores. cuenta que Suiza jugó sin su jugador estrella, que se lesionó. Pero no va para. Pero no, para el partido, pues acuérdense que hay varios días de. A Ya. ver, hoy no hay fútbol. No, Ya, comienza mañana y mañana no es el partido de Suiza. no, el sábado. Ya, entonces tiene varios días para recuperarse. Ok. Ahora, yo creo que Suiza está out después de ver el partido de ayer. Inglaterra-Argentina en ese escenario probable, ¿usted quién cree, Rodolfo? En circunstancias normales. Vea, yo creo que Inglaterra es mucho más equipo, pero Argentina tiene un genio. Entonces eso empareja la cosa. Ahora, hasta ahora desafío a cualquiera que veamos los arbitrajes. En el primer partido del Mundial, Messi hizo la misma falta por la que lo expulsaron al gringo. ¡Igualita! Lo raspó. Ni lo miraron. Entonces, con esos antecedentes, si yo tuviera que apostar, le apostaría a Argentina. No creo que le alcance contra Francia, ¿no? O contra España, que año empezó a jugar bien.
Vamos a ver, Inglaterra no es que juegue mal, por si acaso, ¿no? Y tiene un tal Harry Kane, que donde le das 1 milímetro como Noruega, Sí. Haaland, le das Haaland, 1 milímetro. Bueno, Haaland además es un animal de 1,90 m y pico. Pues. El arquero, a ver, Noruega tiene 5 jugadores arriba del 1,90 m. 5. O sea que ganarle los corners está un poco jodido. ¿No? Ok. Chicos, nos vemos mañana. Cuídense. Pórtense bien. No traten de hablar lo que habla Guerra. No, no, no. Castellano es un idioma musical, sonoro, fuerte, por cierto, pero por Dios, lo otro. Además, ahora, desde que ganaron el Mundial, juegan fútbol como la misma gabardina. ¿Sí saben por qué, no? Vean las alineaciones de los equipos alemanes, campeones del 54, el 74 y el 90. La del 2014 es una excepción porque tenían 2 genios, Sami Khedira, de origen marroquí, y Mesut Özil, de origen turco. Y vean las de ahora. Y ahí vemos. Salieron con la novedad de que Alemania tenía que dejar de jugar a Alemania. Si Alemania nunca fueron los virtuosos, no era Brasil, no era el juego bonito. Pero se tiraron encima con todo y en el último segundo del último minuto te metían un gol. Los de ahora no le metieron un gol del arco iris. Bueno, a Curazao le metieron 7 porque ese día el arquero de Curazao creo que tenía jaqueca, un cálculo que le raspaba de esta, porque contra nosotros el desgraciado estaba bueno y sano, tapó todo. Y contra Costa de Marfil le metieron 2, pero 2. Pues. En cambio acá le metieron 7. Claro, el hombre estaba enfermo. Chao. RTP